Hace casi 2 años, exactamente el 9 de mayo del 2024, publiqué el primer indicio de algo que estaba creando. Un cortometraje nuevo, y diferente a mis anteriores found footage. Este sería mostrado brevemente 14 días después en su primer tráiler, tomando el nombre de Backrooms 2K. Desde entonces, estuve trabajando en el proyecto de forma intermitente, esto debido a lo ocupado que me tenía la universidad. Fue pasando el tiempo. Los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses. Y casi sin darme cuenta pasaron ya casi 2 años. Hoy he venido a hablar sobre el progreso de este cortometraje en el que he estado trabajando. No quisiera dar muchos detalles sobre cómo empezó todo, ni tampoco de cómo me las fui arreglando para crear este cortometraje. Todo eso sí lo hablaré muy a fondo en el making of que tendrá el cortometraje muy seguramente después de ser subido. Sin embargo, me gustaría que vieran estas fotos. Estas 3 fotos, sobre todo estas 2 fueron cuando el proyecto seguía siendo una simple idea. Algo que no pasaba de una simple animación corta. Sin embargo, esa idea ahora luce así. Durante la creación de este cortometraje he tenido algunos errores o metidas de pata. Pero la que más me ha costado tiempo y salud mental, ha sido ir inventándome la historia mientras animaba y modelaba todo. No ahondaré mucho en esto todavía. Pero para que se hagan una idea. En este momento hay 3 guiones, con varios cambios cada uno. Eso sin contar los guiones de cuando esto no estaba pensado para ser algo tan grande. Lo que significa que he tenido que ir moldeando lo que renderizaba conforme el guión lo dictara, y tuve que ir cambiando y reanimando algunas escenas por cambios en el guión. Debo decir que lo que me hizo volver a reescribir el guión en su tercera versión, fue el video hecho en broma del cortometraje pero en Minecraft. El final no es el mismo que el guión 2, pero el inicio es idéntico. Y la verdad, ese inicio de video, al verlo más o menos como debía ser, me dejó claro que no era la mejor forma de empezar el cortometraje. Fue por eso, que unos días después de subir ese video, comencé a pensar en un tercer guión, donde cambiarían algunas cosas. Las más importantes, el inicio y el final. El inicio sería completamente diferente y el final, aunque similar, sería algo diferente. Descuiden, cuando haga el making of, les dejaré en la descripción todos los guiones que fui escribiendo. En este momento me siento bien, con el guión 3.0. Y espero que sea este, el que logre ser el definitivo. Ahora sí, en cuestión del progreso del cortometraje. Hay 6 actos. O capítulos como lo quieran ver. Ya saben, inicio, historia, final, etc. Al momento de subir este video, voy por la mitad del acto 4. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy animando lo que ocurre en dicho acto. Debo decir que de todas formas el acto 4 es el más difícil de hacer, y el hecho de que ya haya conseguido hacer la mitad, es casi un milagro. Ya verán ustedes. En cuestión me falta por animar y renderizar, el resto del acto 4, el acto 5, el acto 6 y el acto 1 que es lo que cambié en esta última reescritura del guión. De resto me queda decir que, otra cosa que me ha quitado un tiempo considerable, son las pruebas que he tenido que hacer a lo largo de este tiempo. Pruebas de addons y también pruebas con otros motores de render. Así es, probé diferentes motores de renderizado en Blender para ver cuál era el mejor para continuar con el cortometraje. Porque para serles sincero, yo notaba que Cycles a pesar de ser el que tenía mejor soporte, tenía mucho ruido y era algo lento. Las pruebas ya han concluido y ya sé con cuál motor me quedaré. Estas pruebas dan hasta para hablar de ellas en un video aparte, así que me pensaré si hacer un video hablando solo de esto, porque déjenme decirles que aprendí bastante con estas pruebas. Pero también invertí mucho tiempo en ellas. De resto solo me queda decirles que estoy agradecido con las personas que siguen viendo mis vídeos y sobre todo los que esperan la salida de este cortometraje, que es posiblemente lo más complejo que he hecho en Blender. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Ah, ¿y qué opinan de mi aspecto más animado? Esta es otra de las cosas que he querido probar últimamente.
Bueno, adiós amigos.